Me miró de arriba abajo, como si estuviera viendo a un loco. Llevaba mis botas gastadas, una camisa con manchas de grasa y una gorra vieja de camión que decía Ruta 40. Pero lo que no sabía es que yo ya había hecho ese recorrido más veces de las que podía contar. Todos quedaron en silencio cuando vieron lo que pasó después. Mi nombre es don Rogelio Díaz. Tengo 78 años. Las arrugas en mi cara no me avergüenzan. Cada una es una historia, un viaje, una noche sin dormir al volante. Mis manos ya tiemblan un poco, sí, pero no por miedo, sino por todo lo que han tenido que sostener a lo largo de los años. Esta historia empieza con una decisión que sorprendió a todos. Nadie lo esperaba, yo menos. Pero cuando uno ha perdido casi todo y ha tocado fondo, también se libera del miedo. Y eso lo cambia todo. Verán, hace unos años me encontré la peor racha de mi vida. Tuve que vender lo último que me quedaba, mi casa, mi camión, hasta el reloj que me había regalado mi padre cuando cumplí 18. Todo se fue. La vida me pasó por encima como una tormenta sin aviso. Y justo cuando pensé que no me quedaba nada, recordé lo único que siempre supe hacer: trabajar, transportar, mover el mundo sobre ruedas. Antes de empezar, ya se inscriban en el canal y dejen en los comentarios de qué ciudad nos están escuchando. Esta historia no es solo mía. Es para todos los que alguna vez fueron subestimados. Para todos los que fueron juzgados por su ropa, su edad, su silencio. Para los que, como yo, saben que el valor no se grita, se demuestra. Y les prometo algo: lo que pasó al final de ese día dejó a más de uno con la boca abierta. Y a mí me devolvió el alma. Recuerdo bien cómo empezó ese día. El sol pegaba fuerte en el asfalto y yo llevaba 2 horas sentado en la recepción del concesionario, esperando que alguien me atendiera. Ni un vaso de agua me ofrecieron. Varios vendedores pasaban cerca, me miraban con desdén y seguían de largo. Supongo que pensaron que era un viejo perdido, buscando aire acondicionado o compañía. No los culpo. Yo tampoco hubiera apostado un peso por mí, viéndome así, sin prisa, sin brillos, sin nada. Pero lo que ellos no sabían era que esa mañana había cerrado una venta de un viejo terreno familiar en Mendoza. Era el último pedazo de tierra que quedaba de los tiempos de mi abuelo. Lloré al firmar los papeles. No por el terreno, sino por él. Por todo lo que representaba. Y con ese dinero no pensaba comprarme una casa, ni irme de viaje, ni nada de eso. Yo lo que quería era volver a ponerme al volante. Volver a sentir el rugido del motor bajo mis pies, el viento en la ventana, la radio sonando bajito en la madrugada. Quería volver a ser camionero. No 1, 7. Esa era mi idea. Crear una pequeña flota. Contratar a jóvenes sin experiencia, enseñarles la ruta, darles lo que a mí nadie me dio cuando empecé. Y así dejar algo más que recuerdos. Dejar un legado. Pero claro, ¿cómo explicarle eso a un vendedor de sonrisa plástica y reloj caro que apenas se dirige la palabra? Cuando al fin se dignó a hablarme uno, lo hizo sin mirarme a los ojos. Me dio un catálogo como si me estuviera dando un menú de bar. Yo le pregunté si tenían disponibles los FH540 con doble eje trasero. Me dijo que sí, pero que eran vehículos para empresas grandes, no para particulares. Ahí me hirvió la sangre. Levanté la mirada. Lo miré fijo, y le solté la frase como una bomba. Voy a llevarme estos 7 FH de Volvo. Primero pensó que era una broma, luego que estaba loco, y después vio el cheque, con mi nombre, con mi firma, con el monto completo. El silencio en la sala fue como un rayo que parte en dos una noche tranquila. Todos los que antes no me saludaban, ahora se acercaban con sonrisas fingidas. Don Rogelio por aquí, don Rogelio por allá. Pero ya era tarde. Lo que vino después cambió muchas cosas. Después de firmar los papeles, todavía con el bolígrafo en la mano, sentí que todo el concesionario me miraba distinto. Algunos disimulaban, otros ni lo intentaban. Unos minutos antes yo era solo un viejo más, sentado con cara de perdido. Ahora parecía que valía oro. Pero yo no había llegado hasta ahí para impresionar a nadie. Llegué para cumplir una promesa. Cuando mi hijo mayor falleció en la ruta, hace más de 10 años,
Juré que algún día haría algo por los chicos que empiezan en el transporte. Él había salido a trabajar con un camión prestado, sin frenos buenos, sin seguro, sin respaldo. Y se fue. Una curva mal señalizada. Un neumático que explotó. Nadie se hizo cargo. Y a mí me dejaron solo con su foto en el velador y una urna en el armario. Ese día, frente al vendedor que ya me decía señor Díaz con voz melosa, supe que estaba empezando a saldar esa deuda con la vida. Cuando le dije que los camiones no eran para mí, sino para un proyecto que estaba armando con jóvenes choferes sin experiencia, el tipo me miró como si no entendiera. ¿Cómo que no son para usted? Me preguntó, confundido. Yo solo voy a conducir uno. Los otros 6 son para chicos que no tienen ni licencia todavía, pero tienen hambre. Y no me refiero a hambre de comida, le respondí, con el tono seco de quien ya no quiere dar más explicaciones. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La empresa la llamé Camino Viejo S.A. en honor a esa ruta polvorienta que recorría con mi padre en los años 60, allá por San Luis. No era una gran compañía. No tenía oficinas lujosas ni camionetas blindadas. Solo una cochera alquilada, 7 FH nuevitos y un corazón que ya había pasado demasiadas tormentas. Me dediqué a reclutar chicos entre 20 y 30 años. Algunos habían manejado camiones viejos en el campo, otros solo conocían los motores por YouTube. Pero todos tenían esa chispa, esa mirada que no necesita hablar mucho para decir, si me das una oportunidad, no te voy a fallar. Me acuerdo especialmente de uno, Juan Cruz, flaquito, con una cicatriz en la ceja y una historia dura. Lo encontré una mañana en la terminal, descargando cajones de frutas por unas monedas. Le pregunté si sabía manejar. Me dijo, sé soñar. Con eso me alcanzó. A cada uno le entregué un uniforme, un mate nuevo y una libreta con anotaciones que fui escribiendo a mano durante años, consejos de ruta, alertas sobre caminos rotos, estaciones con buen café y frases que mi viejo me repetía al oído cuando tenía miedo. Rogelio, vos estás loco, me dijo mi hermana un día. Vas a dejar todo en manos de pibes que ni saben embriagar bien un motor. Peor es dejarlo todo en el banco, criando polvo, le contesté. Y era verdad. Porque con cada kilómetro que esos chicos recorrían, yo sentía que algo dentro mío también avanzaba, como si mis pasos se alargaran más allá de mis años. Un día, uno de ellos tuvo un accidente menor. Se le reventó una rueda entrando Bahía Blanca. No hubo heridos, gracias a Dios, pero fue suficiente para que los rumores comenzaran. Rogelio se metió en algo muy grande. Se va a fundir, decían en el pueblo. Esos chicos no están preparados, murmuraban algunos choferes viejos que se sentían desplazados. Y no voy a mentir. Por las noches me sentaba en la cocina, solo, con la radio apagada, pensando si no me había metido en un lío del que no iba a poder salir. Pero entonces abría mi cuaderno viejo, donde tenía la foto de mi hijo pegada con cinta adhesiva, y me acordaba de lo que me había prometido. No se trataba solo de enseñar a manejar. Se trataba de cambiar destinos. Y si para eso tenía que poner en juego lo último que me quedaba, lo haría 1000 veces más. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y dale me gusta para que más personas conozcan este mensaje. Pasaron 6 meses. Ya teníamos contratos fijos con 3 empresas de alimentos y una de materiales de construcción. Los chicos aprendieron rápido. Juan Cruz, el que encontré en la terminal, fue el primero en pagarme un café con su primer sueldo completo. Gracias, don Rogelio. Nadie me había confiado nada en la vida, hasta que usted me dio un volante. Se me hizo un nudo en la garganta. La flota se movía bien. No todo era perfecto, claro. Había discusiones, errores, desperfectos. Pero cada día que pasaba, la empresa se volvía más sólida, más humana, más real. Un mediodía, mientras revisábamos las planillas de ruta, el mismo vendedor que me había menospreciado meses atrás me llamó por teléfono. Quería invitarme a una charla para empresarios del transporte. Nos sorprendió lo que hizo con esos camiones, señor Díaz. Su historia se está comentando mucho. Le agradecí con cortesía. Pero no fui, porque mientras ellos hablaban en salones con alfombra, yo prefería seguir en el galpón, enseñándole a Juan Cruz cómo detectar el sonido de una válvula mal calibrada. Y eso no fue lo más impactante que ocurrió, porque lo que pasó al año siguiente cambió no solo mi vida, sino la de toda la comunidad. Y eso, te lo voy a contar ahora. Todavía me cuesta creer lo que pasó ese año. La noticia salió primero en una radio local, después en el diario, y en cuestión de días ya estaban llamando periodistas de Buenos Aires para entrevistarme.
Pero antes de que te cuente lo que ocurrió, quiero que sepas algo. Yo nunca quise fama. No abrí la empresa para salir en ningún lado. Yo solo quería darles una oportunidad a chicos que nadie miraba. Y sin embargo, un acto de uno de ellos, de Juan Cruz, desató una ola que nadie pudo parar. Era un martes de invierno. Yo estaba en la base, revisando los informes de mantenimiento, cuando sonó mi teléfono con insistencia. Era Matías, otro de los conductores jóvenes. Don Rogelio, prenda la radio. Ya va a entender. Al principio pensé que era una emergencia, pero cuando encendí la vieja radio del galpón, escuché la voz del locutor diciendo algo que me heló la espalda. Un joven camionero evita tragedia en la Ruta 33. Su rápida reacción salvó a una familia entera. Me temblaron las manos. La noticia detallaba cómo Juan Cruz, mientras llevaba una carga pesada hacia Rosario, había visto un auto familiar perder el control y cruzarse de carril en plena curva. En lugar de frenar de golpe, lo que habría causado una colisión múltiple, maniobró con precisión, volcó el camión hacia la banquina controlando el derrape y evitó lo que pudo haber sido una catástrofe. Las fotos del camión volcado no tardaron en viralizarse. Y al lado, él, con la cara llena de tierra, los nudillos ensangrentados y la mirada serena. Ni un gramo de miedo. Lo habían llevado al hospital por precaución, pero estaba bien, muy bien. Y los ocupantes del auto, una pareja con 2 niños, también. Cuando llegué a verlo, lo abracé sin decir una palabra. Él tampoco dijo mucho. Me acordé de lo que usted me dijo, Don, que el camión es extensión del cuerpo, que hay que sentirlo. Y lo sentí. Lo manejé con el pecho. Me aguanté las lágrimas como pude. Pero esa noche, en mi casa, lloré como un chico. No por tristeza, por orgullo, por alivio, por justicia. Después de eso, los medios no nos dejaron en paz por semanas. Nos invitaron a programas, nos ofrecieron patrocinios, hasta quisieron hacer un documental. Pero lo más importante fue lo que pasó en el pueblo. Por primera vez, la gente nos miraba distinto. Ya no éramos los pibes de don Rogelio. Ahora éramos ejemplo, símbolo, esperanza, y eso tuvo un efecto inesperado. Chicos que habían dejado el colegio empezaron a buscarme para preguntar si podían aprender. Padres que antes no dejaban a sus hijos acercarse a un volante, ahora me rogaban que los tomara como aprendices. Tuve que alquilar un segundo galpón. Después, un tercero. Y empecé a formar a los nuevos con los que ya estaban. Juan Cruz fue el primero en dar clases. Matías el segundo. Y así, como en una cadena, los que fueron ayudados comenzaron a ayudar. Y fue ahí cuando entendí que el proyecto se me había ido de las manos. Para bien, una tarde de domingo, mientras armábamos una asada en el galpón con los muchachos, se acercó una señora mayor, de paso por la zona. Traía un tupé de empanadas y un sobre en la mano. ¿Usted es el famoso don Rogelio?, me preguntó con una sonrisa. Famoso no, le respondí. Solo un viejo terco. Ella se rió. Mi nieto quiere ser como ustedes. Y yo solo quiero agradecerle. Gracias por devolverle el rumbo. Me dejó el sobre en la mano. Era una carta escrita a mano por su nieto, de apenas 16 años. Decía, cuando sea grande, quiero llevar cosas por el mundo y ayudar a la gente, como Juan Cruz. Ya no quiero andar en la calle. Quiero tener un volante y un destino. Guardé esa carta como si fuera un trofeo. No tengo muchos, pero ese es el más valioso. Pero no todo fue fácil. Cuanto más crecía la empresa, más enemigos aparecían. Algunos empresarios de transporte de la región comenzaron a vernos como una amenaza. Nos mandaron inspecciones sorpresivas, denuncias falsas, intentaron comprarnos. Recibí propuestas indecentes de todo tipo. Hasta me ofrecieron millones para vender la flota y desaparecer. Les dije que no. A todos. Y ahí empezó la parte más difícil. Camiones dañados misteriosamente en las madrugadas. Llamadas anónimas. Rumores malintencionados en redes sociales. Querían desarmar lo que tanto nos había costado construir. Fue ahí donde sentí miedo de verdad. Porque ya no era solo por mí. Era por los chicos. Por sus familias. Por todo lo que estaba en juego. Pero entonces, algo pasó que nos salvó. Y esa parte es la más increíble de todas. Algo que ni en mis mejores sueños podría haber imaginado. Estábamos al borde del abismo. Cada semana había algo nuevo. Una auditoría sin previo aviso, un proveedor que se bajaba sin explicación, un cliente que misteriosamente decidía irse con la competencia. Nos estaban apretando. Lo sabíamos,
Pero lo que no sabíamos era cuánto más podríamos aguantar. Una madrugada, a las 3 en punto, recibí un llamado que me heló el cuerpo. Don Rogelio, nos rompieron los frenos de camión que iba a salir a Mar del Plata. Juan Cruz lo revisó antes de arrancar. Si no lo hacía, hoy estábamos hablando de una tragedia. Me senté en la punta de la cama, con las manos temblando. Ahí entendí que no se trataba de competencia desleal, ni de celos empresariales. Era guerra, una guerra sucia, cobarde y peligrosa. Pensé en llamar a la policía. Pero, ¿qué iba a decirles? Que alguien nos tenía bronca por ayudar a chicos de bajos recursos a convertirse en camioneros. Que una flotita armada por un viejo testarudo estaba molestando a peces gordos que no querían compartir la ruta. Nadie me iba a creer. O peor, me iban a hacer callar. Y fue en ese momento, en esa madrugada silenciosa con olor a miedo, que tomé una decisión que lo cambiaría todo. Llamé a los chicos. A todos, uno por uno. Nos reunimos esa misma mañana en el galpón central. No hablé mucho. Solo les dije, ya nos metimos en esto hasta el fondo. Pero si alguno quiere bajarse, lo entiendo. No los voy a juzgar. Hubo un silencio que me apretó el pecho. Y entonces, Juan Cruz se levantó. Usted no nos abandonó cuando nadie apostaba por nosotros. Ahora no lo vamos a abandonar a usted. Pase lo que pase. Los demás asintieron, uno por uno. Algunos con lágrimas en los ojos, otros con rabia contenida, pero todos con una determinación que me hizo sentir más joven por un instante. Esa misma semana armamos un plan. Íbamos a seguir trabajando, sí, pero también íbamos a mostrarle al país lo que estábamos haciendo. No para hacernos famosos, sino para protegernos, para que, si algo nos pasaba, no fuera en silencio. Contratamos a un videógrafo local, un muchacho con dron y buen ojo para contar historias. Grabamos durante una semana entera, entrenamientos, rutas, entregas, errores y aciertos. Y, sobre todo, los rostros de los chicos, sus historias, sus sueños. El vídeo lo titulamos Camino Viejo, cuando un volante salva una vida. Lo subimos a las redes una noche de viernes, sin expectativas. Para el domingo al mediodía ya tenía más de 1 millón de reproducciones. La historia explotó. Gente de todo el país compartía el vídeo con mensajes como: esto sí es inclusión real. Que todos los empresarios aprendan de este hombre. Orgullo argentino. Viva el transporte con alma. Nos empezaron a llamar de universidades, de ONGs, hasta del Ministerio de Transporte. Querían reunirse conmigo, conocer el modelo, saber cómo era que un grupo de chicos sin experiencia, bajo la guía de un viejo camionero, estaba cambiando las reglas del juego. Y lo mejor fue que, con tanta visibilidad, los ataques pararon, porque ya no podían hacernos daño sin que el país entero lo supiera. Eso fue lo que nos salvó. La verdad, contada con corazón. Un mes después, estábamos en la tele nacional. Me sentaron frente a una cámara, con una presentadora sonriente y luces por todos lados. Me hicieron preguntas de todo tipo. Don Rogelio, ¿por qué decidió hacer esto justo ahora, ya con tantos años encima? Me quedé pensando unos segundos. Y respondí, porque es ahora o nunca. Porque si uno llega viejo y no deja algo más que su sombra, entonces vivió en vano. Hubo aplausos. Pero yo no hablaba por los aplausos. Hablaba por mi hijo, por su memoria, por ese vacío que nunca se llena, pero que se puede transformar en algo que sirva a los demás. Después del programa, todo se aceleró. Recibimos donaciones, apoyo estatal, propuestas de expansión. Pero también llegaron los oportunistas, los que querían colgarse del éxito. Y ahí fue cuando tomé otra decisión importante: formar una fundación. La llamamos Fundación Camino Viejo, con el objetivo de capacitar a jóvenes de todo el país en oficios vinculados al transporte. Ya no solo choferes, sino también mecánicos, electricistas, fleteros, operadores logísticos. Oficios reales, dignos, que te llenan las manos de grasa y el corazón de orgullo. Y, por supuesto, puse como director a Juan Cruz, porque si hay algo que aprendí en estos años, es que el verdadero liderazgo se siembra, y se hereda no por sangre, sino por entrega. Y entonces, cuando pensaba que ya había visto todo, ocurrió lo impensado. Una empresa sueca, sí, la Volvo, me escribió directamente. Querían conocer el proyecto. Me ofrecieron viajar a Europa, presentar el modelo, si todo salía bien, replicarlo allá. No podía creerlo.
Un viejo como yo, que ni pasaporte tenía, invitado por la misma marca de los camiones que un día decidí comprar sin que nadie creyera en mí. Y fue ahí, en ese preciso instante, con el pasaje en la mano y los chicos abrazándome, que entendí que había llegado la hora de cerrar un ciclo. Pero todavía quedaba una última cosa por hacer, una última promesa por cumplir. La mañana que partí hacia Europa, no dormí, no por ansiedad, ni por miedo al avión. Dormir se me hizo imposible porque sentí que estaba a punto de cerrar algo que llevaba décadas abierto dentro mío. En el bolsillo de mi campera llevaba dos cosas: una foto de mi hijo, la que siempre me acompañó desde que se fue, y una pequeña caja de madera. Nadie sabía lo que había adentro, ni siquiera Juan Cruz. Pero esa caja contenía la última promesa que me quedaba por cumplir. El viaje fue largo, pero no sentí el tiempo. En cada kilómetro en el aire, mi mente viajaba hacia atrás, a los años de ruta, a las estaciones de servicio donde dormía en el asiento, a las comidas frías, al ruido constante del motor que se volvía compañía. Cuando llegué a Suecia, me esperaron con carteles y sonrisas. Habían visto el documental. Me trataron como si fuera una leyenda del transporte, aunque yo me sentía como siempre, un viejo con el alma cargada y la espalda gastada, pero más vivo que nunca. Durante 3 días presenté el proyecto. Les mostré cómo con 7 camiones y una pizca de fe habíamos cambiado destinos. Hablamos de inclusión, de formación, de futuro. Algunos ingenieros lloraron al ver el vídeo de Juan Cruz salvando a esa familia. Otros me preguntaban cómo hacer para exportar esa cultura. Pero no era eso lo que me había llevado hasta allá. El último día, pedí que me dejaran visitar la fábrica original de Volvo, donde se ensamblan los camiones FH. Me autorizaron. Y allí, entre máquinas brillantes y hombres con trajes de seguridad, supe que era el momento. Abrí la caja de madera que llevaba conmigo. Dentro estaba la placa del primer camión que tuvo mi hijo. Una chapa oxidada, con el número borroneado por el tiempo. Me acerqué al ingeniero principal, un tipo alto, de barba gris. ¿Podría poner esta placa dentro del chasis del próximo camión que fabriquen? No quiero homenajes. Solo que una parte del siga rodando por este mundo. El hombre la tomó con solemnidad, como si le hubiera dado una reliquia. Será un honor, don Rogelio. Y entonces lloré, por primera vez en público, sin miedo ni vergüenza. Lloré por mi hijo, por los caminos no recorridos, por las veces que lo soñé volviendo. Pero también lloré de alivio, porque por fin su historia iba a seguir andando, más allá de la muerte. Volví al país una semana después. Me esperaban con bombos y mate caliente. Juan Cruz me abrazó fuerte. Y ahí, en ese abrazo, entendí que ya no era necesario seguir conduciendo. Esto ya no necesita mi mano, le dije. Solo mi bendición. Le entregué las llaves de mi camión, el único que yo usaba. El FH que había comprado con lo último que me quedaba. Es tuyo ahora. Llévalo lejos, pero con cuidado. ¿Y usted? Me preguntó, con los ojos brillosos. Yo me bajo, pero me quedo, no en la cabina, sino en la base, enseñando, cuidando, acompañando, y así lo hice. Hoy la Fundación Camino Viejo tiene más de 40 camiones. Capacitamos a 200 jóvenes al año. Hay convenios con escuelas técnicas, apoyo de universidades y hasta becas para que chicos del interior puedan venir a capacitarse. Pero lo más valioso es lo que no se ve. Los abrazos después de cada entrega exitosa. Las llamadas a medianoche. Don Rogelio, llegamos bien, gracias por creer en mí. Las cartas de madres agradecidas. Las lágrimas de padres que recuperan el orgullo por sus hijos. Y cuando camino por los galpones y veo a Juan Cruz entrenando a los nuevos, a Matías haciendo revisiones con precisión de cirujano, a los chicos compartiendo el mate entre motores, entiendo que valió la pena cada centavo, cada lágrima, cada noche en vela. Hoy tengo 78 años. Sigo usando mi gorra de Ruta 40, y aunque mis manos tiemblan más que antes, mi voz se mantiene firme. Porque aprendí que no hace falta gritar para cambiar el mundo. A veces, alcanza con escuchar, confiar y dar el primer paso. No tengo una fortuna. No dejé herencias en bancos. Pero sí dejé algo más importante, un camino para otros. Y si hay algo que quiero que recuerdes de esta historia, es esto. Nunca subestimes a nadie por su apariencia. Nunca pienses que ya es tarde para empezar. Y nunca dejes que el miedo decida por vos. Comenten desde qué ciudad están escuchando esta historia. Suscríbanse al canal y denle me gusta para que más personas conozcan lo que hicimos. Gracias por acompañarme hasta el final.
Y recuerda, mientras tengas el corazón encendido, siempre hay una ruta por recorrer.